Vamos a comenzar entonces. Vamos a partir por civil, como siempre, pero esta vez civil no será tan largo. La vez pasada, porque civil dominó casi todo. Vamos a dedicarle más tiempo a procesar hoy día. Pero vamos a partir por civil. Hoy día vamos a hacer un paralelo a tres bandas entre el dominio, la posesión y la mera tenencia. Vamos a tocar varios aspectos particulares de cada uno: dominio, posesión, mera tenencia. Dominio, posesión y mera tenencia. ¿Por qué estas tres instituciones? Porque son de las más importantes formas de vincularse que tenemos con los bienes. Uno respecto a un bien puede ser dueño, puede ser poseedor, puede ser mero tenedor. No son las únicas, porque uno también tiene una cuarta calidad que es muy poco estudiada y muy poco preguntada además, que es ser injusto detentador. Si me llegasen a preguntar por alguna otra calidad, además de estas tres, está el injusto detentador. Y el injusto detentador, del cual no vamos a conversar, es la persona que detenta un bien sin tener título lícito para él. Por ejemplo, el que ha hurtado o ha robado un bien. El ladrón no es ni dueño, ni es poseedor, ni es mero tenedor. O la persona que se encuentra en calidad de precario con un bien, tampoco teniendo ningún título que le permita detentarlo, también entonces queda en la calidad de injusto detentador. ¿Puedo repetir la definición, profesor? ¿De qué? Del injusto detentador. No digo definición, solamente indicamos que es la persona que detenta un bien sin tener un título lícito para él. Carece de título lícito. No podemos venir acá y decir que el haber robado el bien le da un título. No lo es. Si lo fuese, en todo caso, sería un título ilícito a todas luces. Ya, vamos a partir entonces. No sé si hemos hecho paralelos antes, me parece que sí, no estoy seguro. Cada vez que uno hace un paralelo, la idea es colocarle a cada punto del paralelo algún nombre, o sea, en atención a qué estamos haciendo la distinción. Y siempre es conveniente comenzar los paralelos con conceptos. Así que nuestro primer punto será ver la parte conceptual. En el caso del dominio y de la posesión, tenemos conceptos legales. En el caso de la mera tenencia, hay una idea que da la ley, pero nosotros podemos armar un concepto que no es en este caso un concepto literalmente legal. Dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Alguien recuerda el concepto de dominio? El derecho para que no tiene respecto a una cosa sin respecto a determinada persona. Ya, ahí mezcló el concepto de dominio con el de derecho real. El concepto de dominio, el concepto legal, está en el código en el artículo 582. Ahí se define dominio. Y el código dice que dominio es el derecho real. Dice el dominio, que se llama también propiedad. Es el derecho real que se tiene sobre una cosa corporal. Se tiene sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Para gozar y disponer de ella arbitrariamente. No siendo contra la ley, ni contra el derecho ajeno. No siendo contra la ley ni contra el derecho ajeno. Eso como concepto de dominio. La doctrina ha señalado que si bien es cierto el concepto es adecuado, pudo haber sido mejor. No son críticas en un sentido destructivo, como para venir y decir al concepto hay que darlo completo, no, pero hay algunas observaciones al concepto. Por ejemplo, se cuestiona el que solo esté remitido a cosas corporales, cuando en realidad el dominio recae sobre cosas tanto corporales como incorporales, pero el concepto fue bastante pequeño en ese sentido. Se cuestiona además el que de las tres facultades del dominio solamente mencione dos, que son el goce y la disposición, y la facultad de uso está omitida, aunque muchos sostienen que debe entenderse comprendida dentro del goce. Igualmente son facultades independientes y debieron haber sido señaladas de forma separada: uso, goce y disposición.
Pero más allá de aquello, y un par de observaciones más que uno puede hacer, no es una mala definición. La posesión, una pregunta muy frecuente en los exámenes de grado, está definida por la ley en el artículo 700. Esto significa que no pueden dar otro concepto. ¿Ya? La posesión es la tenencia de una cosa determinada. Esa palabra subrayo, resalte. La tenencia de una cosa determinada, con ánimo de señor y dueño. ¿Qué más dice la definición? Sea que el dueño O el que se da por tal, sea que el dueño el que sea por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra persona en lugar y a nombre de él. Tenga la cosa por sí mismo o por otra persona en lugar y a nombre de él. Apréndase la definición completa. No la den hasta la mitad, no digan solamente que es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño y listo, ya diga la definición. Porque puede ser que el profesor les diga que está bien y no les pida nada más, pero también puede ocurrir que el profesor les diga falta. Y ahí viene lo otro que es como un trabalengua. Yo sé que es fácil de decir, sea que el dueño, que sea por tal. Les pedí que subrayaran la palabra determinada, particularmente para que no la olviden, porque es la palabra que más se olvida cuando se da la definición. Cuando uno dice la tenencia de una cosa, con ánimo de señor y dueño, el profesor lo queda mirando y le dice, pero la cosa, ¿qué tipo de cosa? Y ahí el alumno, en lugar de salir a flote, se hunde más, porque empieza a decir singular, corporal, mueble, dice cualquier tontera, nunca dice determinada. Y la verdad es que no es un capricho, porque que la cosa sea determinada tiene importancia, no es una palabra de adorno. Como que, ya lo mismo, que si determinado no me importa, importa bastante. Importa lo suficiente como para que la definición esté mala, e importa lo suficiente como para que eventualmente puedan reprobar el examen, así que importa. La mera tenencia, ¿qué es? Ya, acá no tenemos concepto legal. Y la verdad es que el código a la mera tenencia no la trata de forma sistemática. No tiene un título, no tiene un párrafo, no tiene nada. Está tratada dentro de la posesión. Dentro de la posesión el código destina un par de artículos por ahí para hablar de la mera tenencia. Pero podemos entender a la mera tenencia como la tenencia o detentar una cosa, y lo digo porque a lo mejor no es lo mejor, la mera tenencia es la tenencia, suena un tanto repetitivo, entonces es el detentar una cosa reconociendo dominio ajeno. Es decir, la persona que tiene el bien, lo tiene, pero reconoce el dominio de otra persona. Yo sé que el bien no es mío, y reconozco el dominio de otro. Un arrendatario, un comodatario, en fin. Ya. Antes de continuar con el parámetro, les voy a explicar algo. La posesión está definida como la tenencia de una cosa. ¿Ya? Por lo tanto, es posible que en el examen se le pregunte al alumno ¿qué tipos de tenencia podemos tener? ¿Estamos claros? ¿Qué significa tenencia a secas? No digo mera tenencia, sino que la tenencia. ¿Qué es? ¿Qué significa tenencia? ¿Qué entendemos por tenencia? La atención material que se tiene. Ya. La aprehensión material, la detentación material de un bien. La tenencia, ¿el dueño tiene tenencia o no? ¿Podemos tenerlo? ¿Pero podría tenerla? Sí. ¿El poseedor tiene tenencia? También. ¿Y el mero tenedor? También. La tenencia es un elemento que cruza a las tres instituciones. Por lo tanto, desde ya tenemos que entender que tenencia no es sinónimo de mera tenencia. Y queda en evidencia porque el código define la posesión diciendo que la posesión es una tenencia, la tenencia de una cosa determinada.
Entonces no confundamos tenencia con mera tenencia. Tenencia es detentar un bien. Lo que diferencia a estas instituciones son otros elementos, pero no es el elemento material. Yo puedo mirar por la ventana y ver que está pasando por la calle una persona que en sus manos lleva un teléfono. Y esa persona puede ser dueña, puede ser poseedora, puede ser mero tenedor. Yo no lo sé, porque la conducta externa de detentar el bien es idéntica para todos los casos. Por lo tanto, la diferencia no pasa por ahí. ¿Ya? Lo que diferencia, lo vamos a ver en el paralelo, pero lo que diferencia a la tenencia que se tiene en la mera tenencia con la tenencia que se tiene en la posesión es la intención, es el ánimo. En la posesión tenemos una tenencia creyendo los dueños. En la mera tenencia tenemos una tenencia, pero reconociendo dominio ajeno. Y lo otro que es importante, la calidad de dominio y la calidad de poseedor no son excluyentes. Esto no es una cuestión en la que yo digo, o soy dueño o soy poseedor. No son dos calidades extremas, opuestas. Son complementarias. El dueño también debiera ser poseedor. Y el poseedor también debiera ser dueño. Por ejemplo, ustedes están acá en la sala, los que están también siguiendo la clase en línea, son dueños de los cuadernos que están usando, o del notebook o computador en el que estén anotando la clase. Son los dueños. Y también son poseedores, porque también tienen la posesión del bien. El dueño puede tener la posesión, y la prueba de ello está en que cuando el dueño pierde la posesión, justamente ahí la ley le otorga la acción reivindicatoria, para que dice que es el dueño que no está en posesión. Entonces el dueño y el poseedor debieran ser la misma persona. Por ende, un poseedor puede ser dueño o puede no serlo. Que yo tenga la posesión no significa necesariamente que yo no sea dueño del bien. Ustedes son poseedores de la ropa que traen puesta. Y son dueños también, supongo. Así que la posesión y el dominio debieran coincidir. Pero hay veces en que el poseedor no tiene el dominio. Y ese es el poseedor justamente que tiene la aspiración de llegar al dominio a través de la prescripción. El poseedor que es dueño no necesita llegar al dominio, él ya es dueño ya. Pero el poseedor que no es dueño, él tiene el deseo, la esperanza, el anhelo de llegar al dominio, y para eso él necesita la prescripción. Incluso en algunos apuntes, para separar al poseedor que es dueño del poseedor que no es dueño, algunos profesores, y se les puede preguntar así también, denominan al poseedor que no es dueño, lo llaman mero poseedor. Entonces hablan de dos tipos de posesión: el poseedor dueño y el poseedor no dueño. Y a ese poseedor no dueño también lo llaman el mero poseedor. Bien, ya vamos con nuestro primer punto en el paralelo. Respecto a la naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del dominio, de la posesión y de la mera tenencia? Con el dominio creo que no debiera haber tanta dificultad. Lo dice la definición, por lo demás. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del dominio? Es un derecho real. Fuera de toda discusión, es un derecho real. Se dice que es el más representativo de los derechos reales, el más importante de los derechos reales. Lo dice la definición, porque parte indicando que es un derecho real. Y aún, además de eso, el artículo 577, que menciona a varios de los derechos reales, no a todos porque no es taxativo,
Dentro de los derechos reales que menciona el dominio. Es más, es el primero al que menciona. Los derechos reales, no olvidemos, son los que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y en ese escenario, el dominio calza, pero a la perfección. El dominio recae sobre una cosa y uno es dueño sin importar respecto de quién. Si a mí usted, ¿cómo se llama? Natalia. Si Natalia me vende su mochila y me transfiere el dominio, yo soy dueño, pero no solo respecto de Natalia, yo soy dueño respecto de todo el mundo. Se ocupa una expresión latina en la que se dice que los derechos reales son erga omnes. O sea, todo el mundo debe respetar el derecho real. La posesión, ¿qué naturaleza jurídica tiene? El código no lo dice. El código no dice, cuando la define, no dice la posesión es el derecho que consiste en, pero tampoco dice la posesión es un hecho en el cual, sino que dice derechamente la posesión es la tenencia de una cosa, etcétera, etcétera. Y por lo tanto la doctrina, hace muchos años, tuvo su discusión debatiendo si acaso el dominio, la posesión debía ser considerada un derecho o si debía ser considerada un hecho. Algunos argumentos de por qué va la discusión. Los que sostenían que debía ser considerada derecho usaban como gran argumento el que la posesión esté protegida por acciones. Lo que es indesmentible porque el código tiene un título que se llama de las acciones posesoras. Y el fundamento era, las acciones protegen derechos. Y si por lo tanto la posesión está protegida por acciones, entonces la posesión tiene que ser un derecho. Si no, acciones no podría haber. El código dice, de los derechos reales nacen acciones reales, de los derechos personales nacen acciones personales. Es decir, las acciones siempre nacen de derechos. Y la posesión entonces tiene que ser un derecho. Pero como todos saben, porque lo estudiaron en su momento, terminó decantándose la discusión, y hoy ya no se discute, hacia la idea de que la posesión es un hecho. Pero eso dice como es malo responder que una situación de hecho amparada por el derecho. ¿Qué eso es? A eso vamos. Es un hecho. Es un hecho porque si fuese un derecho, el código lo habría mencionado. El código lo habría definido como derecho. Pero no lo hizo. Me dirán, pero tampoco dice que sea un hecho. Estamos de acuerdo. Pero en general el código nunca califica a los hechos como hechos. En cambio los derechos sí los califica como derechos. No es tan extraño encontrar un hecho que el código lo defina sin decir que es un hecho. Pero los derechos siempre están definidos como derechos. Por otro lado, se dijo, si la posesión fuese un derecho, ¿qué tipo de derecho sería? Porque no es un derecho personal, porque los derechos personales son aquellos donde haya acreedor y deudor, nada que ver con la posesión. Y tampoco podría ser derecho real, porque para que un derecho sea derecho real, tiene que haber una norma legal que le dé ese carácter. Uno no puede estar creando de la nada derechos reales. Y no hay ninguna norma, ni del código, ni de ninguna ley, que diga que la posesión es un derecho real. Lo habría dicho la definición, o por último, el 577, en la mención de los derechos reales que ahí aparecen, lo habría incorporado, pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué está protegido por acciones? Porque se sigue siendo una piedra de topo. Uno puede decir, es un hecho, ya, pero ¿y acciones hay? ¿Y por qué está protegida por acciones entonces? Y es por lo que indica su compañera. La doctrina terminó cerrando un poco el círculo, indicando que la posesión es un hecho jurídicamente protegido, o un hecho protegido por el derecho, o un hecho jurídicamente relevante. Denle el nombre que ustedes prefieran. Pero es un hecho que el derecho ha tenido que proteger. ¿Por qué? Porque es un hecho, que puede ser fuente de conflicto. Y si el legislador no lo hubiese protegido, indirectamente se estaría proponiendo que haya autotutela. Porque si yo soy poseedor y a mí llega usted, ¿cómo se llama usted? Carolina. Llega Carolina y me arrebata mi posesión, yo la voy a querer recuperar. Y si yo no tengo herramientas jurídicas, porque el derecho no me da ninguna acción para ello,
yo voy a tomar la justicia en mis propias manos y voy a recuperar el bien que es mío o del cual soy poseedor. Entonces, por eso se trata de un hecho jurídicamente propio. Que sea un hecho es importante además porque por lo mismo entonces, por ser un hecho, la posesión no se transfiere ni se transmite. Cada persona inicia su propia posesión. La posesión no se transfiere ni se transmite. Bien. Mero tenedor, la mera tenencia. Todavía estamos analizando la naturaleza jurídica. La mera tenencia. ¿Qué es? ¿Hecho o derecho? Es un derecho. La mera tenencia es un derecho. Es un derecho que emana de un contrato. Porque la calidad de mero tenedor me la otorga un contrato, un título de mera tenencia. Yo tengo el derecho a vivir en esta casa porque la tomé en arriendo. Yo tengo el derecho a usar este computador porque me lo prestaron. Y tengo el derecho a ser calificado y considerado por ende como mero tenedor. No es un derecho real, sino que es un derecho personal. Hay un acreedor y hay un deudor. Así que no pensemos en un derecho real como el dominio, por ejemplo. Es un derecho. Ahí tenemos un primer punto en el paralelo entonces en cuanto a la naturaleza jurídica. Entonces, un derecho personal. Un derecho personal. Es un derecho personal. Sigamos, pasamos a otro punto del paralelo. Hablamos ahora de los títulos. Títulos. Todos los derechos, A ver, voy a partir de otra forma. En nuestro sistema jurídico, para llegar, estoy hablando del dominio primero, para llegar a los derechos reales, el dominio o cualquier otro derecho real, debe operar una dualidad, que es, debe haber un título y luego el título debe estar seguido por un modo de adquirir. El título por sí solo no puede generar derechos reales, pero el modo de adquirir tampoco puede operar si no hay un título que lo justifique. Entonces, esa dualidad, título-modo, es muy importante para los efectos de poder llegar a un derecho real como el dominio. ¿Qué títulos sirven para que uno pueda eventualmente llegar al dominio? Entendiendo que tiene que haber ahí luego un modo de adquirir participante. Traslaticio. No necesariamente, porque no te olvides que, claro, no puede decir traslaticio porque uno está pensando en la tradición. Pero si yo te pregunto en la sucesión por causa de muerte, ¿qué título tiene que haber ahí? ¿O en la ocupación? ¿O en la prescripción? Entonces ahí el título de traslaticio no te va a servir. Entonces, ¿qué es lo mejor acá? Lo mejor es ir viendo modo por modo cuál es el título que se acomoda a cada caso. Ocupación. La ocupación es un modo de adquirir. ¿Cuál es el título en la ocupación? ¿Cuál es el título en la ocupación? Pero títulos constitutivos hay muchos. ¿Cuál es el título específicamente en la ocupación? La misma ocupación. La ocupación es al mismo tiempo título y modo de adquirir. La ocupación no es solo modo de adquirir, también es título. Y lo señala como título el artículo 703, cuando para referirse a los títulos constitutivos dice, por ejemplo, la ocupación y menciona otros también. Entonces ahí se confunde título con modo de adquirir. En la accesión, ¿cuál es el título? La propia accesión. Al igual que la ocupación, la accesión es título y es modo de adquirir.
En la tradición, ¿cuál es el título? Ahí sí, un título traslaticio. Como por ejemplo, ¿qué ejemplo de título traslaticio recuerdan? La compraventa, la donación, permuta. ¿Qué otro título traslaticio? Compraventa, donación, permuta. ¿Cuál más? Ejemplos, señores, ejemplos. El mutuo, el depósito irregular, la cesión de derechos, el aporte en sociedad, siempre que se haga lo mismo. En fin, hay muchos títulos traslaticios. Yo entiendo que uno, por costumbre, dice la compraventa y listo. Y uno dice que como rey, estoy listo. No. Les van a pedir más ejemplos, sobre todo porque cuando el alumno repite siempre los mismos ejemplos, para uno como profesor eso es prueba de que el alumno se memorizó el ejemplo, no de que entienda. Es por eso que uno tiende a rechazar como ejemplo de acto jurídico unilateral el testamento. No porque esté malo, porque siempre dan ese ejemplo. Entonces, de otro, demuestre que entiende de qué está hablando, no repita el mismo ejemplo que ha dado todo el mundo. En la sucesión por causa de muerte, ¿cuál es el título? Ya, el testamento puede ser título. Bien, eso ocurrirá cuando la sucesión es testada. El testamento. ¿Y qué otro título podría haber en la sucesión por causa de muerte? La ley. En el caso de la sucesión intestada. Son los títulos entonces. Y en la prescripción, ¿cuál es el título? No, la misma prescripción. Entonces démonos cuenta que hay 3 modos de adquirir que son además al mismo tiempo títulos, que son la ocupación, la accesión y la prescripción. Y vuelvo al artículo 703 del Código, que cuando da ejemplos de títulos constitutivos, menciona esos 3, ocupación, accesión y prescripción. Y ahí les está dando los 3 entonces la calidad de ser título, además de ser modo de adquirir. Eso en cuanto al dominio. Vamos a la posesión. Para llegar a ser poseedor, ¿qué clase de título necesitamos? Y partamos indicando que se puede ser poseedor sin título. Tenemos esa alternativa también. Uno puede ser perfectamente poseedor sin tener título. Pero si hubiese título, ¿qué clase de título puede llevarnos a una posesión? No, el justo título está bien, pero eso serviría para una posesión regular. Pero posesión en general sirven los títulos constitutivos y volvemos a lo que señalamos al principio, son constitutivos la ocupación, la accesión y la prescripción. Pero cuidado, sirve el título constitutivo para iniciar posesión, pero no la prescripción. La prescripción no sirve. Claro, porque si uno alega prescripción es porque ya ha sido poseedor desde antes. La prescripción no puede ser la forma como yo inicio la posesión. Yo ya he sido poseedor por X cantidad de años. Por eso es que estoy alegando prescripción. Y el otro tipo de título que sirve para iniciar posesión, los títulos traslaticios. Los títulos traslaticios. Mera tenencia.
Esto es casi preguntar el caballo blanco de Napoleón. Para llegar a la mera tenencia, para ser mero tenedor, ¿qué clase de título necesitamos? Título de mera tenencia, exactamente. Título de mera tenencia. Como por ejemplo, ¿qué títulos son de mera tenencia? El arrendamiento, ¿qué otro? Comodato, ¿qué más? Depósito, ¿qué otro? La prenda, el usufructo. Ahí tienen varios ejemplos de títulos de mera tenencia. Otro punto del paralelo. En cuanto a las acciones, ¿cómo estos individuos, dueño, poseedor, mero tenedor, cómo van a proteger la calidad que tienen? El dueño, ¿qué acción protege al dueño? El dueño está protegido por la acción reivindicatoria. Todos los derechos reales tienen una acción real, que es una acción distinta para cada derecho real. Cada derecho real tiene su propia acción real. Y la del dominio es la acción reivindicatoria, conocida también derechamente como acción de dominio. Ahora, ojo, porque la finalidad, el objeto de la acción reivindicatoria no es recuperar el dominio, sino que la acción reivindicatoria sirve para recuperar la posesión. El dominio no se ha perdido. El sujeto dueño es el que intenta la acción reivindicatoria. Y yo el dominio, por lo tanto, lo sigo teniendo. Lo que ocurre es que yo he perdido la posesión y eso es lo que quiero recuperar. Y así lo dice la definición, en la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que no está en posesión, para que el poseedor sea condenado a restituirse. El poseedor, ¿qué acción tiene? Tiene las acciones posesorias, donde encontramos las querellas, por ejemplo, que nada que ver con el concepto penal de querella, sino que se llaman así: querella de amparo, querella de restitución, querella de restablecimiento, por citar algunos ejemplos. Pero además, el poseedor tiene otra acción, que la tienen solo algunos poseedores, y que es la acción publiciana. La acción publiciana es la equivalente o el equivalente a la acción reivindicatoria. El equivalente a la acción reivindicatoria, pero para el poseedor. Pero no para cualquier poseedor, sino que solamente para el poseedor regular, y solo para el poseedor regular que se encuentra en el caso de poder llegar al dominio por prescripción. Eso lo van a estudiar ustedes cuando estudien la acción publiciana con más calma. Ahí verán que la acción publiciana, que el código no la llama publiciana, el código la trata como una acción reivindicatoria. Dice, se concede la misma acción, haciendo referencia a la reivindicatoria, al poseedor regular que se encuentra en el caso de poder llegar al dominio por prescripción. Y ahí ustedes tienen que estudiar qué significa esa frase. Pero a esa acción, la doctrina, para diferenciarla de la acción reivindicatoria que tiene el dueño, la denomina acción publiciana. La mera tenencia. La mera tenencia es un derecho personal y por ende la mera tenencia está protegida por acciones personales. La acción personal que emana
de su derecho personal. Todo derecho personal genera una acción personal. Pero además, la ley también permite que el merotenedor pueda intentar una de las acciones posesorias. Puede intentar una de las acciones posesorias. ¿Cuál? Muy bien, la querella de restablecimiento. La acción personal que emana de su derecho personal y también la querella de restablecimiento. Particularmente, esta última, cuando él ha perdido violentamente la tenencia. Entonces, la ley frente a la violencia le otorga la querella de restablecimiento para intentar recuperar esa tenencia que ha perdido. Bien, como último punto de este paralelo, nos vamos a referir ahora a la prueba. ¿Cómo se prueba el dominio? ¿Cómo se prueba la posesión? ¿Cómo se prueba la mera tenencia? Después vamos a tocar un tema, vamos a hacer sí, porque queda un espacio y vamos a aprovechar a tocarlo. Vamos bien. El dominio. ¿Cómo se prueba el dominio? Yo tengo que probar que soy dueño. La posesión, a ver, hay dos formas de probar el dominio. Una es la vía directa y la otra es la vía indirecta. La vía directa y la vía indirecta. La vía directa, consiste en probar el dominio a través de la prescripción. Es decir, demostrando que uno ha sido poseedor por el tiempo necesario para que opere la prescripción. Si yo demuestro que he sido poseedor de esta casa por más de 10 años, con eso yo pruebo el dominio. Esto no significa que al final, digamos, entonces todo el mundo termina adquiriendo por prescripción. No. Porque yo adquirí por el modo de adquirir que haya sido el que operó en su momento, tradición. El punto está en que todos los modos de adquirir son modos falibles. ¿Ya? Porque que haya tradición y que yo diga, yo soy dueño porque a mí me hicieron la tradición, sirve hasta por ahí nomás, porque si a mí me dicen que la tradición me la hizo alguien que no era dueño, yo no voy a ser dueño tampoco. Entonces la tradición no otorga esa certeza absoluta de dominio. La ocupación es que yo, esto es mío, este teléfono es mío porque yo me lo encontré tirado en la calle. Adquirí por ocupación. Sí, ¿sabe lo que pasa? Es que el teléfono, el dueño anterior no lo abandonó, lo extravió. Entonces no tenía pérdida de dominio, por ende usted no pudo adquirirlo por ocupación, porque por ocupación se adquieren las cosas que no tienen dueño. Y acá el teléfono tenía dueño. Entonces usted no es dueño. Todos los modos de adquirir son falibles, tienen detalles que pueden provocar que aunque el modo opere, igual uno no tenga la calidad indiscutida de dueño. El único modo que otorga la calidad de dueño sin ninguna discusión es la prescripción. Entonces, más allá de que yo haya adquirido por otro modo, si yo soy capaz de construir a mi favor la prescripción, con eso pruebo el dominio de forma incuestionable. Esa es la forma directa y es la forma ideal, además, de probar el dominio. La forma indirecta de probar el dominio es probando la posesión. Probando la posesión. ¿Por qué? Porque si yo pruebo que soy poseedor, me amparo luego en la presunción de dominio. En que el código dice, ustedes lo recordarán, que el poseedor se presume dueño, mientras otra persona no demuestre serlo, no acredite serlo. Entonces, si yo pruebo que soy poseedor, con eso
Estoy dando un paso importante para probar el dominio. Lo que pasa es que esa presunción es una presunción simplemente legal. Es decir, admite prueba en contrario. Admite prueba en contrario. Y por lo tanto, no es una prueba incuestionable. Yo pruebo que soy poseedor, señor juez, y me amparo en la presunción de dominio. Pero resulta que la contraparte prueba que es dueña. Y con eso yo y mi presunción nos vamos de vuelta a la casa, ¿no? Porque yo, por mucha presunción de dominio que tenga, es una presunción que admite prueba en contrario. Y esa prueba es precisamente que otra persona demuestre ser dueña. Y con eso la presunción queda destruida. Son las dos formas entonces de probar el dominio. La posesión, ¿cómo se prueba? Para efectos de probar la posesión, tenemos que distinguir entre muebles e inmuebles. Se distingue entre muebles e inmuebles. Respecto a los muebles, el código no dice nada. No dice nada. Por lo tanto, la doctrina ha indicado que se aplican las reglas generales de la prueba nada más. No tiene forma especial de probarse la posesión de los muebles, así que se aplican las reglas generales. Es decir, los medios de prueba que la ley señala, intentando demostrar que uno tiene los elementos de la posesión, que uno tiene el corpus y que tiene el ánimo. Y eso, insisto, con cualquiera de los medios de prueba que la ley señala, testigo, lo que sea. Sobre los inmuebles, el código sí entrega reglas, ahí sí, y aparecen dos artículos que son muy importantes, que son el 924 y el 925, dos artículos clave, 924, 925. El 924 se aplica para aquellos inmuebles que están inscritos, y cuya inscripción tiene al menos un año. Si se da ese escenario, entonces la forma de probar la posesión es a través de la inscripción. La inscripción sirve como prueba de la posesión. Y tanto así que la ley dice que no se puede desacreditar con ningún otro medio de prueba. O sea, constituye una prueba absoluta de posesión. Eso, insisto, la inscripción, y siempre que la inscripción tenga un año de vigencia. Eso dice el 924. 925. El 925 señala que si uno no tiene inscripción, o bien la inscripción todavía no cumple un año, o sea, no podemos cuadrarnos con el 924, porque no estamos todavía cumpliendo con lo que el 924 nos pide. El 924 nos pide inscripción por al menos un año. Esto que yo no tengo inscripción, o bien la tengo pero no tiene el año todavía, ahí la ley dice que la posesión se prueba por hechos positivos. O sea, demostrando que uno se ha comportado como dueño. Y en un artículo da ejemplos: cercando el inmueble, plantando, talando árboles,
pagando las cuentas, etc. Incluso la misma inscripción podría servir. Si yo tengo una inscripción que no tiene un año todavía, igual podría servir, pero no va a tener el mismo mérito probatorio que tendría si ya tiene el año cumplido. La inscripción con más de un año es prueba absoluta de posesión. Indiscutible. La inscripción por menos de un año es una prueba que puede ser discutida. ¿Ya? Importante entonces esos dos artículos, sobre todo el 924, que es uno de los artículos de la teoría de la posesión inscrita, es la forma como se prueba la posesión, cómo la inscripción sirve como prueba de la posesión. 924. ¿Cómo se prueba la mera tenencia? Se prueba con el título. Si yo voy a juicio y necesito probar que soy arrendatario, ¿qué tengo que acompañar? El contrato de arrendo. Tengo que probar que acá hay contrato de arrendo. Si yo alego que tengo la mera tenencia porque me la dieron en comodato, tengo que demostrar la existencia del contrato de comodato. Porque el solo hecho de tener las cosas en las manos no me sirve para nada. Aquí es muy importante el acompañar el. El último punto dentro de este paralelo que vamos a hacer dice en relación con la prescripción. La prescripción. A ver, vamos al dominio en primer lugar. Al dueño, la prescripción ¿le sirve para algo? ¿Necesita adquirir el dominio por prescripción si ya es dueño? No. ¿No sería bueno tal vez que tenga más de un modo de adquirir a su favor? No, porque la ley es clara y dice que no se puede adquirir el dominio, sino que por un solo modo. No se necesita ir acumulando modos de adquirir. La prescripción, por lo tanto, al dueño no le sirve para adquirir un derecho que ya tiene. ¿Pero de qué le sirve la prescripción? ¿Ah? Como prueba. Exactamente. La prescripción al dueño le sirve como prueba de dominio. Lo que quedó en evidencia cuando vimos el punto anterior. Así que tampoco es que no le sirva al dueño. No me va a servir para llegar al dominio, pero sí me va a servir para constituir la prueba ideal de dominio, que es la prescripción. Al poseedor, ¿de qué le sirve la prescripción? Para llegar al dominio, siempre y cuando no lo tenga. Porque si es un poseedor que ya es dueño, no necesita llegar al dominio. Pero si no tiene el dominio, obviamente que para él la posesión cumple un rol importantísimo, puesto que la prescripción le permite llegar al dominio. Pero cuidado, porque en el derecho chileno existen las denominadas posesiones inútiles, que son ciertas posesiones que no permiten llegar al dominio. No importa cuánto tiempo transcurra, esos poseedores no van a poder llegar al dominio. Por ejemplo, la posesión violenta. Esa es una posesión inútil. O por ejemplo, la posesión clandestina. Ambas caen en la categoría también de las llamadas posesiones viciosas. Y esas posesiones viciosas no permiten llegar al dominio. Pero en general, el poseedor puede llegar al dominio a través de la prescripción. Por último, el mero tenedor. ¿Puede el mero tenedor llegar al dominio por prescripción? Ya, se suele decir que no. Porque entre las características de la mera tenencia está que la mera tenencia es indeleble, inmutable. El mero tenedor no puede cambiar la calidad de mero tenedor. Él no puede decidir, me aburrí de ser mero tenedor, ahora quiero ser poseedor, o ahora quiero ser dueño. No puede. Si usted es mero tenedor, va a ser siempre mero tenedor.
Y por lo tanto, el transcurso del tiempo no cambia a la mera tenencia en dominio. Pero aparentemente habría una excepción, que es la que está contemplada en el artículo 2510, regla tercera. En esa regla, el código advierte que el mero tenedor podría alegar prescripción. Podría. Pero para que pueda, deben darse 3 requisitos. Uno, que él haya tenido la cosa en su poder por al menos 10 años. Dentro de ese mismo requisito agreguen que no haya violencia ni clandestinidad. Que haya tenido la cosa en su poder por 10 años sin violencia ni clandestinidad. Primer requisito. Segundo requisito, que durante esos 10 años él no le haya reconocido dominio a nadie. Que no haya conductas donde uno pueda apreciar que esta persona le estuvo reconociendo dominio a otro. Por ejemplo, si yo estuve durante 10 años viviendo en esta casa, pero estuve pagando arriendo, el hecho de pagar arriendo implica reconocer dominio ajeno. ¿Ya? O si yo en algún momento hay un correo electrónico en el que yo me comunico con el dueño y le digo si acaso puede extenderme el arriendo por un año más, estoy reconociendo dominio ajeno. Entonces la idea es que durante esos 10 años que yo he tenido la cosa en mis manos, no haya nada que permita desprender que se ha reconocido dominio ajeno. Tercer requisito. El mero tenedor no debe invocar su título de mera tenencia. Este requisito la ley no lo señala directamente, pero esta es la clave del asunto. El mero tenedor no tiene que decir en el juicio, por ejemplo, yo en mi calidad de arrendatario vengo a pedir, no puede. Yo como comodatario vengo a pedir el dominio, tampoco. Él tiene que aparecer como una persona que tiene el bien sin título. Y por eso la ley le permite optar por la prescripción extraordinaria, que es la prescripción que toma al poseedor irregular. Una persona que no tiene título cae en la categoría de poseedor irregular. No regular porque el regular tiene que tener justo título. El que no tiene título puede ser poseedor irregular. Y ese es el escenario que él muestra. Él dice, yo he tenido este bien en mi poder, lo he tenido sin violencia ni clandestinidad, no tengo título y lo he tenido durante 10 años y durante esos 10 años nadie ha reclamado derechos ni yo le he reconocido tampoco el dominio a otro. Entonces, él alega prescripción. Por lo tanto, ¿el mero tenedor puede llegar al dominio? Sí, pero él tiene que desprenderse de su título de mera tenencia. Él desconoce el título de mera tenencia. Porque, sí, insisto, si él lo invoca, no puede prescribir. Y no solo no puede prescribir, sino que el intentar prescribir, invocando un título de mera tenencia, la ley ¿cómo lo castiga? Presume la mala fe. Presume la mala fe en aquella persona que alega prescripción, invocando un título de mera tenencia. La idea entonces es que yo no soy arrendatario, yo no soy comodatario, yo no soy nada. Yo simplemente he tenido el bien en mis manos por 10 años, alego prescripción. Esa es la idea. Eso es lo que trata de explicar el 2510 en su regla tercera. Bien, hagamos un break entonces y a la vuelta ya empezamos con el tema de hoy de procesar.